colegio y pues tiene la palabra para que exponga el tema que nos ha dado a conocer, el recurso de casación en el Estado constitucional y social de derecho. Bienvenido, doctor, y tiene la palabra. Doctor, muchas gracias, doctor Castro. Un saludo especial a todos los colegiados del departamento de Casanare, de Arauca y de otras regiones, a los señores abogados, a los señores jueces, estudiantes de derecho y demás personas que se hayan invitadas a esta plataforma del Colegio de Abogados. Es honor participar con ustedes en este encuentro y en esta charla. Estoy planteándoles algunos temas como académico de la cuestión. Por supuesto que ostento el cargo de magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, pero para la oportunidad estoy fungiendo únicamente aquí como estudioso del tema de la casación desde hace más de 20 años sobre este particular, y por el conocimiento que tengo un poquito de la problemática y el estado del arte. Y por eso, cuando me pidió el doctor que si quería plantear algunos de estos temas, accedí y vamos a presentar algunas líneas generales sobre este recurso. De todas maneras, de parte de la sala, un saludo muy especial a todos ustedes, a los abogados, a los señores jueces y estudiantes que se conectan y que están atentos, que en la medida en que haya conocimiento y ampliemos las fronteras del pensamiento, vamos a ser mejor departamento, mejor ciudad de Yopal, mejor país, mejor Casanare y mejor república. Y por supuesto mejores abogados y jueces. El recurso de casación está calificado como uno de los recursos extraordinarios. El estudio de este instrumento tiene una historia con el Estado constitucional y social de derecho. Es decir, para entender un poco el recurso, tenemos un poco que ver históricamente la figura. No lo encontramos diseñado en el Estado esclavista, tampoco en el Estado feudal, y surge únicamente con la formación del Estado capitalista, el Estado de Derecho, a partir de la Revolución Francesa. De manera que en las familias jurídicas del esclavismo, fundamentalmente en el Estado, como se desarrolló el derecho romano de gran importancia, allí no hubo un avance en este recurso. En el derecho griego tampoco, en el Estado feudal menos, y su surgimiento está unido al Estado al Estado legislativo, es decir, surge con los albores de la Revolución Francesa. Y precisamente es hacia 1790, con ocasión de este movimiento revolucionario, donde propiamente surge el recurso de casación. Por eso su historia se une con una de sus finalidades, que es la vigencia de la ley y de la Constitución. Han desaparecido las ciudades-estado, las economías cerradas, y emerge con todo vigor la Revolución Francesa. Emergen los primeros códigos, las primeras codificaciones contemporáneas. El Código Civil francés, el Código Civil alemán, el BGB, Bürgerliche Gesetzbuch, y el Código Civil español, entre otros.
Entonces la casación surge al lado de estos códigos para hacer cumplir la ley. La ley como instrumento de la ciudadanía. Por eso ustedes van a encontrar que las causales de casación apuntan justamente a plantear que el recurso de casación en algunas de sus causales permiten denunciar la violación de la ley por falta de aplicación indebida o interpretación errónea, o con ocasión de errores probatorios para denunciar la violación de la ley. Entonces, el primer punto que hay que tener en cuenta es que la expresión ley que encontramos allí es en el sentido contemporáneo de un elemento que nos pone en pie de igualdad a todos. Y esto supone, señores abogados, señores jueces, que hemos hecho tránsito de la premisa Rex Fons Regem. Rex Fons Regem. Estoy significando el rey, fuente del régimen. Y estamos transitando, es decir, el rey concentra absolutamente todo. Y estamos transitando a la premisa lex von regem. Cuando hablamos de lex von regem, significa que la ley es el fundamento del régimen o del Estado de Derecho. Cuando yo digo rex, rey, fons, regem, estoy diciendo que el rey, como absolutista, concentra todas las funciones y es la fuente del régimen. Pues por eso se acuerdan ustedes de la Revolución Francesa. El último rey, Luis XVI, es llevado al cadalso y dentro del discurso que presenta Maximiliano Robespierre ante la Asamblea Nacional Legislativa para efectos de acabar el Estado monárquico, ¿sí? Están insertos de palabras como república, ciudadanía, ley. Muchas expresiones vinculadas. Y por eso en la casación va a aparecer dentro del decreto fundacional, año más tarde del que el mismo Robespierre fue promotor al interior de la Asamblea Nacional Legislativa y todos los asambleístas, ¿sí? Que el rey debía ser decapitado. Y él, justamente cuando concluye su discurso para pedir la muerte del rey, ¿sí? Señala que es preferible que muera el rey en lugar de que pierdan la vida 100.000 ciudadanos virtuosos, el concepto ciudadano. Y concluye en las partes centrales, ¿sí? Luis debe morir porque la patria debe vivir. Quiere decir que ciudadanía, ley y patria están íntimamente unidos. Y, por supuesto, el concepto de Estado contemporáneo con los elementos que estudiamos nosotros de territorio, soberanía y población, que ya es la ley la que nos pone en pie de igualdad. Al transitar al Estado constitucional, esto es en el nacimiento del Estado nacional, ¿sí? De allí el recurso de casación es trasladado, es ideado por los franceses en el decreto fundacional 27 de noviembre, 1 de noviembre de 1790. Y el recurso es llevado a Italia, es llevado a España y en Colombia, pues justamente con la ley 61 de 1886, aquí es instituido este recurso de casación. Precisamente las causales que contiene el recurso de casación son en su base fundacional son análogas a las que contienen en los actuales ordenamientos. Eso para fijar históricamente lo que significa la historia, una historia muy rica del recurso de casación que se liga fundamentalmente, ¿sí? Este decreto de 1790, ¿sí? Que tiene dos fechas, 1 de diciembre de 1790
27 de noviembre, época en la que del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 1790, cuando se construyó. De ahí, entonces, es un decreto que tiene más o menos unos 24 artículos y viene organizado y crea dos instituciones importantes. De un lado crea lo que es la Corte de Casación y de otro lado crea lo que es el recurso de casación. Por eso se liga con el concepto de democracia, se liga con el concepto de ley y de igualdad y con el concepto de los derechos fundamentales. Hoy el recurso lo hemos transitado del Estado legislativo al Estado constitucional y social de derecho. Luego, el recurso de casación es un instrumento del Estado de Derecho, del Estado constitucional y social de derecho. Quienes abogan por la abolición del recurso se equivocan en la comprensión de este recurso. Este recurso difiere del recurso de revisión y difiere de los demás recursos ordinarios. Los demás recursos ordinarios tienen naturaleza jurisdiccional. Es decir, esos son instrumentos propiamente de la judicatura para pedir que los jueces restablezcan derechos y protejan los derechos subjetivos. Sí, son eminentemente recursos judiciales, pero el recurso de casación, la relevancia es porque el recurso de casación tiene doble naturaleza, naturaleza política y democrática y naturaleza jurisdiccional. O sea, al paso que nos ayuda a ser Estado de Derecho, a proteger las garantías, es instrumento jurisdiccional. Bien, no continúo hablando del recurso de casación como instrumento de democracia, como instrumento de protección de los derechos fundamentales, como instrumento político para hacer Estado de Derecho y para constituir nación, república democrática y constitucional. Me concentro ahora para destacar lo que significa el recurso de casación como instrumento jurisdiccional. Bien, en este punto hay que tener en cuenta que es un recurso extraordinario porque requiere algunas formalidades que difieren de los ordinarios. Tiene algunas similitudes con la apelación, aún con los demás recursos ordinarios, con la reposición, con la súplica, ¿sí? Pero tiene algunas connotaciones que los diferencian, como lo que tiene que ver con las causales, el trámite especial y el tipo de sentencias contra las que procede. Ahora, dentro del marco de recursos extraordinarios, ustedes, señores abogados, saben, encontramos el recurso extraordinario de revisión, el recurso extraordinario de anulación, el recurso de revisión, que es contra sentencias ejecutoriadas, que es un recurso de naturaleza universal, y el recurso de anulación contra los laudos arbitrales. Y hay otros recursos que tienen alguna excepcionalidad y que tienen naturaleza extraordinaria, como por ejemplo en lo contencioso, el recurso de unificación jurisprudencial, dado que en lo contencioso no se ha instalado, no ha sido, ha habido inconvenientes de distinto orden que no es del caso aquí explicar, para aplicar y para arreglar un recurso de casación. Entonces tenemos hoy el recurso de unificación jurisprudencial que procura cumplir una de las finalidades del recurso de casación. También tenemos el mecanismo de extensión de la jurisprudencia en pos de ese propósito de unificar la jurisprudencia. Al lado también tenemos unos recursos un poco especiales, como por ejemplo la revisión eventual que mantenemos en acciones de grupo y en acciones populares, y la revisión eventual que puede surgir, que realiza con ocasión de la acción de tutela la Corte Constitucional por disposición constitucional eventual, en cuanto que solamente algunos asuntos de todos los que son enviados en primera porque no son impugnados, o de los que han surtido la segunda instancia por vía de la impugnación, de los cuales la Corte Constitucional tiene facultad para seleccionar cuáles de estos instrumentos, cuáles de estas acciones estudia
sea porque tienen que corregir un grave error o porque es perniciosa la agresión a los derechos fundamentales, ¿sí? Entonces lo selecciona. De manera que, y algunas otras circunstancias que ha venido desarrollando la jurisprudencia. Hay otros que parecieran tener alguna, en materia, por ejemplo, de extinción de dominio, tenemos un recurso especial de la revisión. En materia de tierras, también tenemos del Estatuto de la 1148, el estatuto que pretende luchar contra el despojo de tierras. También está previsto el recurso extraordinario de revisión. Podemos señalar algunas diferencias esenciales entre el recurso de casación y de revisión, como para ir entendiendo estos dos recursos. Una primera diferencia, y un poco con el recurso de anulación, que también es de aplicación frecuente cuando los árbitros a través del laudo profieren decisiones y presentan agresiones a los derechos. La primera diferencia que tenemos es que el recurso de casación procede contra sentencias no ejecutoriadas, o sea, es el primer requisito. Esto fue discutido, yo por ejemplo fui demandante en las sentencias C-252, sí, frente a la ley 553 de casación penal, hace ya varios años, y la Corte Constitucional declaró inexequible este precepto, esta normatividad, porque allí el legislativo, con un proyecto que estructuró junto con la Sala de Casación Penal a través de la Ley 553, quiso revestir el recurso de casación de características análogas a la revisión. Empero no prosperó este propósito, porque la Corte Constitucional dijo, mire, en las demandas que formulamos, concretamente yo ataqué el aspecto de la ejecutoria y la Corte declaró inexequible ese segmento de la ejecutoria al decir, mire, el recurso de casación procede contra sentencias no ejecutoriadas. Si procede contra sentencias ejecutoriadas, se torna en una acción de revisión y afecta garantías como la reformatio impeius, sí, o el principio de legalidad. La revisión, por el contrario, sí procede contra sentencias ejecutoriadas. Esta es una gran diferencia. La anulación hay que interponerlo dentro del término que fija el estatuto de arbitraje, y también no contra laudos no ejecutoriados. Ahora, con respecto a los errores, normalmente en los recursos, ¿qué es lo que discutimos? El recurso es el arma que tenemos nosotros, que tiene el doctor John Taylor, la doctora Laura, que tiene eh, la doctora Nidia, la doctora Daisy, que tienen todos los abogados, que tienen los usuarios de la Administración de Justicia. El recurso es el instrumento por excelencia que tenemos los abogados, o que tiene el usuario, para combatir los errores que contienen las providencias o los actos administrativos en su caso. Los errores en la aplicación de la ley, o en el análisis de las pruebas, o en el proceso. Por eso hablamos que los recursos procuran discutir tres grandes tipos de errores: errores juris iudicando, es decir, por violación de la ley; errores improcedendo, o errores de procedimiento; o errores facti iudicando. Esta expresión facti es decir, los hechos llegan a través de la prueba, es decir, para discutir errores probatorios, o en síntesis, con los recursos, cualquier recurso, y fundamentalmente con recursos ordinarios, los más importantes como la apelación y los extraordinarios, indistintamente. Con algunos combatimos todos, con otros solo algunos, ¿sí? Todos los recursos permiten discutir errores en la aplicación de la ley material, errores en la apreciación o en el desconocimiento de las pruebas, y errores de naturaleza procesal. Se discuten esos errores que aparecen en las providencias, los denunciamos con el recurso para que la autoridad restablezca el derecho y torne la decisión al cauce legal. Por eso entonces hablamos de
de que es el recurso en general es el instrumento de desarrollo del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, como garantía que están en los instrumentos internacionales, en la Constitución, en las convenciones internacionales como la Convención Americana y, por supuesto, en las constituciones y desarrollado en los códigos. Más allá de hablar del derecho de acción y de contracción y el derecho de impugnación, el recurso es el desarrollo del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva o a la protección. Y aquí en concreto es para impugnar las decisiones. Bien, desde este criterio, el recurso de casación es un recurso que permite discutir los tres tipos de errores. Errores por desconocimiento de las leyes, errores probatorios y errores procesales. El recurso de revisión, si miran las causales como están en el derecho nacional, nos permiten discutir esencialmente errores improcedendo. Allí no podemos discutir problemas de aplicación de la ley. Por eso ustedes van a encontrar causales como el haber sido declarados falsos testigos, el haber sido condenado los peritos, existir sentencia condenatoria sobre algún elemento que ingresó al proceso, por ejemplo, o porque apareció una prueba nueva que es incidente y que era concluyente para que la decisión fuera distinta. El recurso, el laudo arbitral, el recurso contra el laudo arbitral y el recurso de anulación también por esencia solo permite discutir errores improcedentes. De manera que el recurso de casación sí permite discutir la totalidad de los errores. Con respecto a las finalidades, noten que las finalidades del recurso de casación son esencialmente una finalidad que es una finalidad de naturaleza constitucional y democrática, sí, es la protección del ordenamiento jurídico. Otra finalidad es la unificación de la jurisprudencia y otra finalidad tiene que ver con el cumplimiento del derecho objetivo y otra de carácter privado como es la reparación del agravio. Es una finalidad subsidiaria, de manera que por eso cuando se habla de la protección del derecho objetivo y la protección de las garantías, se utiliza una palabra de origen griego que llamamos nomofilaquia. Esta palabra nomofilaquia quiere decir nomos, ley, filaque, guardián. Los nomofilaxios eran guardianes de la ley en el derecho ateniense. Sí, en algunas ciudades-estado del mundo griego, del mundo antiguo griego, y de allá se extrajo por los teóricos de la casación para traerla al derecho, a este novel recurso de la casación que nace con el Estado constitucional y social de derecho. En las finalidades ¿no? son, en esencia entonces, la protección de la Constitución o el cumplimiento de la Constitución, de los ordenamientos internacionales. Sí, por eso, si uno mira en el Código General del Proceso, cómo los redactores actuales, para tratar de atender esa finalidad, en el artículo 333, le introdujeron al recurso extraordinario como el fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico. En el artículo 333, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados. Aquí están las finalidades que hemos señalado, plurales finalidades. La protección del derecho objetivo, entendida la Constitución, las convenciones internacionales de derechos humanos, ¿sí? El ordenamiento propiamente tal, o nomofilaquia. La segunda, que tiene que ver con el tema de una finalidad de controlar la legalidad o de las
instituciones, y esto, nomos firaque, o sea, que sean guardianes de la ley y de la Constitución. La finalidad de unificar la jurisprudencia hoy tiene realce especial. Por eso el recurso que por excelencia en la jurisdicción ordinaria, en lo penal, en lo laboral y en lo civil, fija pautas y doctrinas en materia de construcción del derecho, que interpreta instituciones, es el recurso de casación. De manera que el recurso de casación no lo pueden tener todas las providencias, y por eso entenderán que el legislador refija algunos baremos o límites para la interposición del recurso de casación. El recurso de revisión, por otra parte, por las finalidades, es un recurso ante todo que difiere en los propósitos de la casación. La finalidad del recurso de casación es ante todo hacer justicia, sí, justicia. Eh, 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 Discute lo que se denominan por la doctrina errores trascendentes, es decir, errores que están más allá del proceso. Entonces, se ha terminado un juicio cualquiera, ustedes se van a dar cuenta, está concluido un juicio, y por allá aparece una prueba nueva y distinta, por eso trascendente, que se opone a inmanente, inmanente lo que está al interior del juicio. La casación discute errores inmanentes que están al interior del juicio, en el proceso, ¿sí? O sea, lo que no aparezca en el proceso no existe para la casación, inmanente, con natural a él. Pero en la revisión sí discute errores trascendentes. Por eso ustedes van a ver las causales en el recurso de revisión. Por ejemplo, a ver, ese encontrado después de pronunciar la sentencia, documento, la primera del 355, y si miramos las causales en materia de revisión también, en penal o laboral, vamos a encontrar que aparecen elementos distintos a los que estaban en el proceso, trascienden más allá del proceso. Un documento, ya hubo sentencia y aparece un documento nuevo. Y, en fin, pero para hacer justicia. Entonces, por ejemplo, las causales 2, 3, 4 y 5 en materia de revisional civil demandan que haya sentencia condenatoria. Es decir, se condenó elementos probatorios o actores que intervinieron en el proceso, que fueron esenciales y decisivos para la sentencia, y como usted los hizo condenar, usted esa condena cambia sustancialmente. Si no hubiesen fallado el proceso, con esas ilicitudes, la decisión habría sido distinta, pero están por fuera del proceso, no se conocían por regla general al momento de la sentencia. En algunos eventos hay que suspender el proceso para que haya condena, por eso decimos que procura la justicia, por dice haber sido declarados falsos por la justicia penal, es decir, que haya sentencia condenatoria, que haya declarado la falsedad, de que haberse basado la sentencia en declaración de personas que fueron condenadas por falso testimonio, en fin. Si ustedes van mirando, las causales apuntan ante todo al tema que tiene que ver con la justicia, que aparezca la licitud, la honradez, la honestidad y algunos errores de naturaleza procesal que se pueden discutir en este. El recurso el recurso del laudo arbitral tiene como finalidad esenciales restablecer las formas procesales. Tiene dentro de las finalidades, las causales apuntan un poco, son básicamente de errores procesales y muy poco podemos discutir, por ejemplo, errores sustantivos en la aplicación de la ley. De manera que con respecto a las finalidades encontramos unas diferencias bastante notorias entre uno y otro recurso. Podríamos seguir señalando diferencias entre los recursos, pero ya en los últimos minutos de la exposición, porque yo creo que ya está concluyendo el tiempo para el cual el doctor Castro me invitó a esta interesante charla con ustedes de un recurso y el cual apenas me permite plantear algunos elementos generales
doctor Andrés Felipe, solamente algunos elementos generales, porque del recurso de casación como para tratar de mostrar un poco la personalidad. Pero hoy el recurso de casación para ustedes, señores abogados, para nosotros, para los jueces, así nosotros no tengamos una práctica del recurso de casación persistente, pero al margen de la actividad en la que nos encontremos, es central el análisis del recurso de casación, porque a través de él, en las jurisdicciones, en la penal, en la laboral y en la civil, vamos a encontrar el desarrollo del modo como se interpretan distintas instituciones y cómo se deben aplicar. Por eso su fin es unificar la jurisprudencia. Vamos a encontrar, nos permite construir verdaderas líneas jurisprudenciales, líneas de trabajo sobre distintas actividades de los litigios que tenemos en la región, pertenencias, reivindicatorios, resoluciones de contratos, en materia en todo el área criminal, en materia de todos los delitos y en materia laboral. Y muchos elementos de la casación han sido, las finalidades, los propósitos han rebasado estos tres ordenamientos en la aplicación del recurso y han sido trasladados, por ejemplo, al derecho administrativo a través del recurso de unificación jurisprudencial para pedir que los tribunales y el propio Consejo de Estado mantengan líneas jurisprudenciales. Y esto resulta vital en el tratamiento del recurso de casación porque, sobre todo si miramos el Código General del Proceso, en el artículo 7º, al hablar de la legalidad como un principio que guía las actuaciones de jueces y abogados, nos dice que el juez está sometido a la ley, al imperio de la ley, y debe tener en cuenta la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Y en el segundo inciso es muy puntual en plantear lo siguiente. Voy a leer textualmente esa parte del texto, señores abogados. Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. Es decir, hoy el papel que tiene la jurisprudencia, que se construye esencialmente a través del recurso de casación, pero esto no obsta para que se construya en otro tipo de procesos. Por ejemplo, la sala civil ha tenido que adelantar la pedagogía y la forma de entender para la ciudadanía el Código General del Proceso, porque el Código General del Proceso es un código nuevo y muchos de los criterios para interpretar el Código General del Proceso no lo vamos a encontrar a través de casación, sino que ustedes los van a encontrar esencialmente a través de tutela. Entonces tienen que leer mucha tutela sobre este particular por la importancia creciente que ha tenido la tutela. Entonces, claro, y como es de aplicación inmediata, se presentan mucha controversia en todos los juzgados del país y todas las tutelas que son impugnadas en primera instancia de los tribunales o que llegan de segunda instancia de los tribunales o contra los tribunales, lo mismo que de los circuitos cuya primera instancia es el tribunal y cuya impugnación va a la corte, a la sala de casación civil. Muchos de esas controversias en la aplicación del Código General del Proceso han venido siendo resueltas y se ha venido interpretando el Código General del Proceso y también muchas cosas del Código Civil. Es decir, para señalar la casación es por regla general el instrumento mediante el cual se fían pautas doctrinales en la interpretación, y por eso así no practica el recurso de casación. Es a través de él que usted puede encontrar
el modo de resolver controversias a través de la jurisprudencia, pero también no podemos desconocer que muchos temas que son de interés inmediato y que no exigen premura y celeridad son planteados y son resueltos por vía de tutela, y a través de tutela la Corte ha tenido que señalar pautas doctrinales o con respecto, por ejemplo, a temas que no llegan por regla general en los alimentos. Y, por ejemplo, en materia de familia, la Sala de Casación Civil era juez de los divorcios antes de las reformas del siglo XX y de finales del siglo XX y actualmente. En esa oportunidad antes del Código del 70 y conocía en segunda instancia y en primera instancia asuntos de familia. Digamos que hoy pocos asuntos llegan y, por ejemplo, la Corte debatía temas de alimentos. En temas de alimentos hoy no llega, es solamente de manera accesoria como llegan las controversias de los alimentos al proceso. Y esas controversias de alimentos van a encontrar ustedes que han venido siendo resueltas a través de doctrina por vía de tutela. Por ejemplo, que el hijo tiene derecho a los alimentos hasta los 18 años, clarificándolo cuando yo cumplo en la mayoría de edad. Pero si él continúa escolarizado, es obligación ayudarlo a apoyar hasta cumplir los 25 años en educación universitaria de manera perentoria, o si es discapaz, mientras mantenga la discapacidad si haya superado. Pero estos son criterios y, por ejemplo, excepciones en el proceso ejecutivo que se han discutido, cuáles son las que se pueden discutir, solamente las que están aquí o algunas otras, porque el código ha sido restrictivo y la Corte ha dicho no, se pueden discutir más excepciones de las que están allí. Pero digamos, tomando ese ejemplo, se ha desarrollado doctrina y a través de tutela, pero la regla general de la forma como se desarrolla gran parte de la doctrina de temas puntuales, por ejemplo, en materia seguraticia, en materia de contratos, en materia de propiedad, es a través del recurso de casación. Bien, no les ocupo más el tiempo y me da pena con el doctor haberle ocupado el espacio. Son muchos los puntos, hemos dado algunas puntadas únicamente sobre lo que significa el recurso de casación. En alguna otra oportunidad que se den las condiciones, miraremos un poco la gramática interna, la forma como está organizado el recurso en cada uno de los ordenamientos en materia penal, en materia civil, en materia laboral, ¿sí? Aquí solamente hemos dejado unas líneas generales de inquietud para que ustedes se introduzcan en el análisis conceptual de un tema tan interesante y apasionante. Ustedes, por ejemplo, pueden consultar esta obra, la pueden consultar, esta es una obra, es la última edición del 2008, tengo que actualizarla, que yo soy autor de esta obra Teoría y Técnica de la Casación sobre este tema. He trabajo, fui abogado litigante en la materia. En la Corte ya el año entrante cumplo el periodo y he venido trabajando sobre ese tema. He sido actor en acciones de inconstitucionalidad, también presenté a poder, antes de ingresar a la rama, a muchas personas en recursos de casación, de revisión, en recursos extraordinarios. En esa obra Teoría y Técnica de la Casación de Doctrina y Ley pueden encontrar. Está actualizado, no tiene algunos elementos el Código General del Proceso no introdujo muchas modificaciones, se mantiene la estructura por regla general del recurso de casación. Allí están trabajados temas que luego fueron recepcionados por el recurso de casación, como la casación selectiva, la casación oficiosa, ¿sí? En fin, son muchos temas que existen y que son importantes, doctor. Doctor Claro, doctor. Castro, Andrés Castro, le agradezco, muy gentil, y Doctor, a todos los colegiados. antes de terminar, hay unas tres preguntas que hemos seleccionado para que, si es tan amable, por favor, del público asistente. Una de las preguntas para debatir, doctor, es precisamente lo que corresponde a casación, y pregunta uno de los participantes es cómo es el manejo del recurso de la apelación adhesiva.
y de apelación, y si la apelación adhesiva se puede convertir en casación. Bien, esto para señalar rápidamente lo que la apelación adhesiva eh, es, es un instrumento accesorio y accidental que depende esencialmente de la suerte que eh, el apelante principal. Aquí se ha rebasado el término, seguramente, y entonces el legislador permite que a quien no apeló se adhiera a la apelación, ¿sí? Pero la suerte de este apelante adherente está determinada esencialmente por, por el criterio y por la forma como actúe el apelante principal. De modo que si el apelante principal desiste de la apelación, la apelación adhesiva, ¿sí? Pierde su curso y automáticamente pierde su vigor y su fuerza. Ahora, si el apelante adhesivo, si el apelante principal no renuncia, pues naturalmente que como la apelación procura, que la apelación, el propósito es conducir el negocio a segunda instancia y que haya segunda instancia y la casación por regla general procede contra sentencias de segunda instancia, pues naturalmente que si no se desistió de la apelación y si las sentencias de segunda instancia perjudica al apelante adherente, ¿sí? Y no hubo desistimiento de la apelación y por eso hubo sentencia de segunda instancia, naturalmente que el apelante puede, si la sentencia le irroga perjuicio, puede acudir en casación. Gracias, doctor. Doctor, igualmente hay una pregunta que es más relacionada con casación, Sí, dígame, doctor. referente al tema de la doctrina probable. En casación, ¿cómo se está manejando actualmente la doctrina probable? Y si sí realmente tiene una seguridad jurídica para el Estado Social de Derecho. Bueno, el tema de la doctrina probable no, tiene su fuente en el artículo cuarto de la ley 169 de 1896. El artículo cuarto de la ley 169 de 1896. El texto está vigente y fue demandado en el 2001 y la sentencia C836 del 2001 lo declaró exequible ajustado a la Constitución, este texto de la doctrina probable. Es decir, a pesar de que tiene su fuente en la ley 169 de 1896, es decir, más que centenario el precepto, ¿sí? Tiene más de 126 años este texto, más de 126 años, ahí está con todo su rigor. Y lo que ha hecho el legislador es extenderlo. Y la prueba está en el inciso segundo del artículo séptimo del Código General que leímos. Inclusive al Congreso se han presentado proyectos de ley y proyectos de acto legislativo para introducir junto a los artículos introducirle reforma a alguno de los artículos del 228 al 230 de la Carta para allí dejar a la jurisprudencia, al precedente y a la doctrina probable como fundantes, como obligatorios. Pero el artículo séptimo, y hay una serie de disposiciones también en materia contencioso administrativa en muchas áreas del derecho que imponen la observancia de la doctrina probable. La Corte, en una ponencia en la sala de casación civil, en un declarativo de unión marital, en, en un juicio de un señor Orbes con B larga y sin H, así lo pueden encontrar en internet, contra Deyanira Erazo, una unión marital del Tribunal de Bogotá. La Corte casó
Yo fui el ponente de ese y hubo unanimidad en ese fallo, inclusive allí el punto central, doctores, versaba sobre el debate de la doctrina probable. El cargo venía edificado sobre doctrina probable. En esa decisión la Corte clarifica cuál es el concepto de doctrina probable, de precedente y de jurisprudencia. Doctrina probable, 3 decisiones, precedente, una o varias decisiones. El presente es una institución más bien importada por la virtud de la circulación de modelos judiciales, mientras que frente a la jurisprudencia, en la doctrina probable es una institución muy autóctona, muy nuestra del derecho eh, continental, del derecho de la familia romano-canónica, o lo que se denominan los angloamericanos del civil law, y el derecho latinoamericano. Muy fuerte la institución en España, en Francia, en México, en Argentina y por supuesto en Colombia. Y hoy prácticamente todos los estados abogan como criterio de seguridad jurídica por unificar la jurisprudencia y la observancia del precedente. Porque esto tiene múltiples implicaciones, que no es del caso extenderme, pero por ejemplo para señalar frente a un juez municipal en la sanción del 20% a un juez en un ejecutivo de un título valor, del 20% por cheques impagados. Esa es una sanción por no tener los dineros suficientes en el banco, como usted lo notan prevista en el Código de Comercio. Si el juez, por ejemplo, aplica la tesis objetiva, es decir, que no tiene en cuenta elementos subjetivos, que porque estaba enfermo y no pudo llevar el dinero al banco, y por eso no tenía el dinero suficiente para que el cheque fuera pagado. Es decir, tuvo en cuenta la conducta del deudor. Está aplicando una tesis subjetiva. Si esa la aplicó ayer y hoy va a fallar un caso con la tesis objetiva y dice, no, yo no tengo en cuenta, fíjese que allí hay arbitrariedad, porque ayer tuvo en cuenta la tesis subjetiva y hoy tiene en cuenta la tesis objetiva. Esos cambios intempestivos en la forma de interpretar una ley atentan contra la seguridad jurídica y contra el principio de igualdad y contra la confianza legítima de los ciudadanos. La doctrina probable, y por eso el interés del legislador, y por eso el interés del Código General del Proceso, y por eso el recurso de unificación jurisprudencial con relación a las finalidades que se quieren cumplir, sí, han sido propósitos del legislador para evitar que frente a un mismo punto de derecho y en circunstancias fácticas análogas no haya disparidad ni haya desigualdad. De manera que hoy es creciente el tema de la trascendencia de la doctrina probable y los propósitos de unificación jurisprudencial. Finalmente, doctor, de manera concreta, frente a esa unificación de doctrina probable, pues siempre se ha tenido la duda si se pierde la autonomía judicial. ¿Usted qué opina, o la Corte, cuál es la posición respecto a la autonomía judicial frente a la doctrina probable aplicada o frente a los fallos de casación? Yo he hecho una investigación sobre temas de esa particularidad. Aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta, inclusive la Sala de Casación Penal en ese punto ha proferido condenas, sobre todo en materia de ejecutivos laborales contra jueces. Ha sido condenados penalmente por prevaricato en algunas oportunidades, por separarse, por ejemplo, de criterios de los tribunales o de la Corte. Conozco sentencias sobre ese particular, las he leído y las cito en un trabajo que tengo sobre el particular. Pero la observancia de la doctrina probable de ninguna manera mm, eh, mm, eh, esclaviza, de ninguna manera esclaviza al juez y lo somete al precedente. Un juez o un tribunal sí se puede separar de una doctrina. ¿Por qué cuándo se puede separar? Cuando él encuentra desde el Estado constitucional, desde la protección de los derechos, razones válidas. Pero el razonamiento que tiene el juez, y esto es precisamente, esas razones las tiene en cuenta, por ejemplo, la Sala de Casación Penal en condenar en una oportunidad
las tiene en cuenta, porque no razona, no explica las condiciones o los motivos, o sea, no razona, el razonamiento tiene que ser superior. Es decir, el juez tiene que contrastar. El juez puede separarse, pero tiene que tener su argumentación y sus razones deben ser de mayor peso, de mayor coherencia a las que contiene la doctrina probable o un precedente que es una decisión o varias decisiones, porque la doctrina probable exige 3, el precedente solamente uno, para que pueda separarse del caso. Pero sí se puede separar y de ninguna manera la libertad de pensamiento, la autonomía e independencia judicial está socavada, ¿sí? Porque digamos que no es criterio de fuerza. Lo que se pretende proteger es el principio de igualdad y no encuentro que haya ninguna contradicción en estos derechos y el legislador mismo lo advierte. Y vuelvo a leer que creo que recoge y sintetiza la respuesta que quiero dar a la pregunta. El artículo 7º, inciso 2 del Código General. Cuando el juez se aparte, estará obligado a exponer, cuando se aparte de la doctrina probable, a exponer qué, de qué modo, clara, de qué otro modo, razonadamente, que tienen que exponer los fundamentos jurídicos que justifican su decisión para separarse de la doctrina. Es decir, tiene que razonar, tiene que tener argumentos fuertes, porque si no los tiene, pues tiene que observarla. ¿Sí? Si él simplemente la desconoce, uno explica por qué, pues naturalmente que aquí se encuentra en una irregularidad. Bueno, finalmente, entonces, doctor, Doctor, ya nos queda agradecerle por su tiempo, por su participación en lo que es esta, la primera intervención oficial académica del naciente y joven Colegio de Abogados de Casanare y de la Orinoquía. Invitarlo, doctor, para que en próximas oportunidades nos acompañe. Sabemos de las calidades académicas y personales que usted tiene. Por eso, pues, las puertas de aquí están abiertas. Siempre lo hemos invitado a Casanare para que nos acompañe. Y ahorita, aprovechando estos medios tecnológicos, pues se ha dado la oportunidad y en una próxima ocasión pues estaremos contactándolo si usted a bien lo tiene para que continúe con esa magistral conferencia siempre sobre los temas de casación que usted también maneja. le agradezco a usted, doctor Felipe, y sobre todo a sus colegiados, al Colegio del Casanare, a todos los abogados de esa región tan linda que tiene el país, a los estudiantes de Derecho, a los profesores de Derecho, a los jueces municipales, a los inspectores, a los comisarios, a todos los que están dedicados al tema jurídico y a esta disciplina y que la ejercen de una manera responsable, de una manera honrada por hacer mejores municipios, mejor departamento y mejor país. Y ha sido con un gran gusto que ha aceptado la invitación que me ha hecho el doctor Andrés Castro y espero que su colegio, el colegio de todos ustedes, crezca, salga adelante, como Bueno, es de muchas gracias, esperar. doctor, en Muchas nombre gracias a usted, doctor. del Colegio de Abogados y en nombre de todos los participantes. Doctor, muchas gracias.